girls with their nails done. Girls with their nails done. Podcast de computación y tecnología semanal. Nos encontramos sus servidores recurrentes, Jonathan, Ángel, Brian y su servidor Mauricio Blanquet. El día de hoy vamos a hablarles acerca de esos dispositivos que hacen que su computadora sea más que una simple pantalla. Vamos a explicarles acerca de cómo es que funcionan, cómo se clasifican, entre otros tipos de cosas, su importancia. Pero sin nada más que decir, quiero saludar a mis compañeros. ¿Cómo están? Bien, estamos Bien, todo bien. todo tranquilo. Está muy fuerte el calor. ¿Qué piensan del tema de hoy que vamos a hablar, que es acerca de qué son los dispositivos de entrada y salida? Una persona que escucha dispositivos de entrada y salida así de la nada, si viene una persona y la agarramos en la calle, pues no va a saber qué es un dispositivo de entrada y salida. ¿Qué le diría a esa persona? ¿Qué es un dispositivo de entrada y salida? Bueno, pues coloquialmente esa palabra no es recurrente entre la población, sino entre las personas que somos más allegados a la tecnología. Ellos pues lo sabrán por sus nombres técnicos, que son su teclado, su micrófono, los audífonos, hasta el propio celular maneja lo que son las entradas y las salidas. Entonces, a ver si entendí. Los dispositivos de entrada y salida son aquellos que envían datos a la computadora. Por ejemplo, este micrófono es un dispositivo de entrada. Es un dispositivo de entrada, ya que nos permite enviar información, en este caso audio, a la computadora. Y el teclado es igual de entrada. Sí, un teclado. Exactamente, manda información a lo que es la pantalla, lo que nos hace visualizar a nosotros lo que estamos escribiendo. Las salidas mayormente serían como pantallas, monitores, impresoras, incluso las bocinas. Es muy curioso lo de las impresoras, porque puede ser tanto de entrada como de salida. Esa es una duda que tengo. Esos son los de fax, esos se pueden Exactamente. que son bidireccionales, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿verdad? Existen dispositivos que pueden ser de los dos tipos, pero también es algo muy importante que existe una clasificación para este tipo de dispositivos. Ya me habías dicho que eran de entrada y salida y que también hay mixtos, pero estos cómo funcionan, es decir, ok, los conecto a la computadora y ya está listo, ya los puedo utilizar, o hay algo dentro de la computadora que hace que funcionen de esta manera. Pues siento yo que ahorita ya en la actualidad, como tú dices, cuando tú te compras un teclado, ¿no?, y lo conectas, ya hoy en día la misma computadora busca los drivers necesarios para que ese teclado funcione correctamente, ¿no? Y antes no era así, antes era que conectabas un teclado y a veces no lo reconocía al instante, ¿no? Porque, bueno, vaya, no tenían los drivers y las cosas para que leyera el teclado, o ciertas teclas no las reconocía bien, ¿no? Y siento que ya hoy en día pues es mucho mejor, es mucho más fácil, más accesible, porque cuando tú conectas, bueno, me pasó con un mouse, un Logitech, lo conecté, me apareció un nuevo dispositivo encontrado y me dio el nombre del mouse, ¿no? Y es, lo que es configurar de una vez, y le das y ya lo configuras. Sí, qué bueno que dices eso, porque eso se refiere a algo en particular, que son los drivers, que es básicamente la forma en la que se administran los dispositivos de esto. En lo particular, hay ciertos dispositivos de entrada y salida que ya traen sus programas específicos para que estos funcionen, como por ejemplo tú mencionabas un mouse. Hoy en día los mouse se pueden inclusive configurar. Si tuviesen algún botón, tiene su propio programa para que puedas configurar los botones que quieres que haga, que tus audífonos inalámbricos son para que funcionen. Necesitas descargar el programa de la plataforma, pero platícame un poco acerca de qué son los drivers. Pues mira, los drivers pues, nos permiten la comunicación entre la computadora y los dispositivos. Nos ayudan a reconocer estos dispositivos y que funcionen de manera correcta. Por ejemplo, me pasó que tenía una impresora que venía antiguamente con los discos, los drivers venían por separado. Entonces yo no lo podía usar sin antes haber instalado los drivers, no lo reconocía en la computadora o el ordenador. Sí, yo recuerdo que en tiempos pasados encontrar los drivers era muy complicado, que
y era un martirio, cosa que hoy en día ya es muchísimo más fácil encontrar los drivers de las computadoras, puesto que los mismos, las mismas marcas y fabricantes son los que te proporcionan muchísimo más fácil los drivers. Pero la administración de estos drivers se dice que existe una clasificación que es la de carácter y de bloque. ¿A qué se refiere eso? O sea, si una persona viene caminando, otra persona X, hay muchas personas caminando por acá, y se acerca y pregunta, ¿qué es? Existe la administración de bloque y de carácter. ¿Qué es el carácter? Sí. ¿Qué carácter? Sí, bueno, las de tipo de carácter son aquellas que fluyen normalmente de una manera continua, que no hay como un bloqueo entre esos dos dispositivos que se comunican entre sí. Mientras que los de bloque podríamos decir que pues, son para transferencia de datos. Los ejemplos son como grandes bloques de datos, como son grandes. como son los discos duros. Una pregunta. No sé si recuerdan, anteriormente, cuando aún no había tanta tecnología como ahora, se usaban lo que eran como cassettes, no sé si eran cassettes o eran discos grandes, donde contenían los programas para meterlos en las computadoras. Por ejemplo, un cuarto llenaba toda una computadora nada más, entonces era un problema eso. Entonces ya después de varios años empezaron a utilizar las tarjetas perforadas y todas esas nuevas tecnologías para minimizar lo que era un escritorio. Como por ejemplo, estamos hablando de los drivers y de su importancia. Así que, queridos escuchas, queremos advertirle que si van a formatear su computadora, recuerden hacer un backup de sus drivers, porque si no, pueden dejar inutilizable su computadora, pueden dejar. Un error humano, que digamos, por andar moviendo las que no deben. A mí me pasó que cuando era niño, tenía 9 años, no sabía manejar mucho la computadora, entonces pues quería borrar algunos programas, pero sin querer borré uno de los softwares o los drivers de Windows que se encargan de manejar las bocinas. Entonces, yo lo desinstalé y no sabía ni qué era, solo lo quise instalar porque no necesitaba espacio en ese momento. Y me acuerdo que cuando lo desinstalé, pues lo que pasó fue que ya no me reconocían las bocinas y no daba audio de salida. Entonces ahí me ves a mí usando audífonos para escuchar mi laptop, porque si no, no se escuchaba la bocina. Ya después pues lo llevé con un técnico y creo que le volvieron a instalar los drivers. De hecho, tuviste suerte de no instalar los drivers de los audífonos, porque Sí, ni una ni otra y ya. y así de la computadora inutilizable. Por ejemplo, en una ocasión yo tenía una computadora de estas que regalaba el gobierno. No sé si les tocó que el gobierno regalaba computadoras. Y pues eran unas computadoras de marca china. Y yo decidí formatear la computadora sin respaldar los datos. ¿Qué pasa? Instalo Windows de forma normal y Windows no encuentra los drivers de esa computadora. Hasta el día de hoy, la computadora que era touch, no funciona el touch y pues la batería no dura lo que debería, puesto que no tiene los drivers adecuados y el fabricante no proporciona los datos, los drivers adecuados, se hacen pues sí que partos, no le contestan, así que por favor tengan la seguridad de mantener los datos. Pero bueno, estamos hablando de drivers, estamos hablando de que son importantes sus valores, estamos hablando de muchas cosas, pero como decía, existe el funcionamiento de estos controladores. ¿Alguien me podría explicar así muy brevemente cómo funcionan estos controladores de un dispositivo? O pues, cómo es que la computadora dice, ok, me acaban de conectar un mouse, ¿cómo debo de utilizar ese mouse? Mira, pues primeramente, al hablar de entradas y salidas, pues lo primero que debemos de ver es a través de qué puerto se va a conectar, o sea, ya sea una conexión inalámbrica o física. En este caso, generalmente los drivers son dispositivos externos que nos ayudan a hacer una función o comunicarnos con la unidad de procesamiento central.
por último, pues este driver pues, debería tener una opción de manejo de errores en el caso de que hay un error, pues pueda hacer algo. Okay. Sí, yo tengo una computable. Eso es muy, muy interesante porque es el teclado y es la pantalla sola que puede ser mediante touch y puede utilizar el teclado. Ya, Y es- inservible. Cuidado. Sí, y ese es el problema porque hay veces que la entrada del teclado la tiene aquí, de este lado son 2 puertos y la computadora, la tableta tiene las 2 entradas. Entonces a veces que se conecta y no la aceptan, como que no la aceptan, entonces tengo que estarle moviendo para que pueda aceptarlo. Y eso es lo malo, Sí. ¿no? Con ese tipo de computadoras. Sí, ese es el problema. Entonces la computadora le conectas algo y lo que hace en primera instancia dice, ¿qué me acabas de conectar? Ah, es un teclado, ok. ¿Qué tienes? ¿Dónde está el driver? Algunas cosas, como por ejemplo el mouse ya traen en sus drivers dentro del USB, que es el que conectas. Viene que el driver Que es por inalámbrico. defecto. Y Es luego que en ese caso, por ejemplo, ya hoy en día, como ha avanzado tanto la tecnología, ya por lo general vienen los sistemas operativos cargados con drivers por defecto. Entonces vienen con una serie de listados de genéricos, a veces hasta incluso si un dispositivo no te funciona y no encuentras el driver, lo que puedes hacer es buscar un driver genérico. Por ejemplo, si de los mouse más antiguos, si tú no te funcionaba, agarrabas y instalabas un dispositivo controlador de drivers, de mouse genérico, y con eso ya tenías un chance de que pudiera funcionar ese driver. Ok. Entonces estos, los mouse, los que son inalámbricos, usan radiofrecuencias para comunicarse Pero al así, final están conectados por el puerto USB. por el puerto USB. así es como se comunica. Entonces hay uno que manda señales y otro que las recibe para poder interactuar con lo que es el hardware de la computadora. Ciertos dispositivos que funcionan con Bluetooth. Exacto. Los audífonos, ¿no? Los audífonos, los que usan Bluetooth para conectarse. Claro, ya lo integraron en la computadora. Exacto. Claro. Estamos hablando de los dispositivos como tal, acerca de cómo es que se comunican, pero la computadora en sí, ¿qué es lo que está haciendo para estos dispositivos que están conectados? Estamos utilizando los drivers, ajá. Pero cuando una computadora detecta un driver que está haciendo alguna interferencia, algún error con otro driver, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento? O sea, ¿qué pasa? Pues ahora sí que el mismo sistema, ¿no?, hace una interrupción, detecta ese problema, ¿no? Y por así que no te dice, oye, tal cosa necesita atención porque está interfiriendo, ¿no?, entre el sistema o esto, aquello, ¿no? Y fíjate que ahorita que pasa eso, me pasó algo muy curioso. Yo cuando tenía igual mi compu, y tenía como unos 12 años, ¿no? Y yo igual tenía mi laptop, le instalé un juego, pero me parece que necesitaba controladores de pantalla para que pueda cargar ese juego. Y yo pues estaba busque y no me aparecía nada. Y obviamente pues, tú ya tienes por defecto los de era una HP, algo así. El chiste es que ya tienes por defecto los de la marca, ¿no? Y me parece que no necesitaba eso, necesitaba otros controladores, que no sé qué. Y yo lo que hice fue descargarme un programa, se llama Driver Booster, no sé si lo han ubicado por ahí. Y que ese programita lo que hace es de que busca en tu computadora, o sea, como que detecta tu equipo, ¿no? Tienes tal, esto, le hacen analizar, te hacen falta este driver. Y como que hubo esa confusión, de hecho, de que yo ya tengo mi adaptador de pantalla, ¿no? Y descargué otro, y se me apareció, ¿estás seguro de que quieres esto, aquello? Y yo le dije sí, pero hice un punto de restauración, es lo importante, y le dije sí, y pantallazo azul, ¿no? Y yo así, El peor enemigo de los programadores. y tenía 12 años, ¿no? O sea, como que ya sabíamos, ¿no? Pero sí me paniqué y dije, lo que hice fue cerrar la laptop y la dejé con Y es gracioso que te ponen los 2 puntos y en la parte del paréntesis. y ya pues, la
aparece, no, que qué, pero deseas el punto de restauración, deseas cargar de nuevo y ya. Es Una liga. Sí, los puntos de restauración, así que también todos los consejos hagan un backup de sus drivers y hagan puntos de restauración, aunque si mi papá ya no tiene caso de que así que primero se van a familiar, Hay que hagan el ser. backup de sus drivers y luego si le van a mover algo de los drivers, hagan su punto de restauración. Ahora, estamos hablando de los dispositivos de entrada y salida. Hablemos de en sí la computadora. ¿Cómo la computadora permite que se conecten estos dispositivos? ¿A partir de qué lugar existen esta conexión entre sí? Por los puertos, ¿no? Puertos. Los puertos. de entrada y Sí, salida. ajá. Entrada y salida. Estos puertos de entrada y salida son los que, pues, comúnmente se dice cuántas entradas USB tiene tu computadora. Y tú dices, La no, HDMI. mi entrada, La mi HDMI. computadora. Ya hoy en día más que nada es USB, ¿no? Sí, Y es como que es- todo USB. Porque yo antes me acuerdo De que transferencia de datos. tenía un mouse que la entrada era la circular y era rosita, creo, ¿no? Ah, sí, Y el teclado era verde y era un círculo igual, lo conectaba. Y vamos a la tendencia de que a las computadoras se les están quitando los puertos de Sí, entrada y ya es muy salida. complicado. Hoy en día las Macs solamente traen un puerto C Y ese, y es el único que trae. Y si quieres conectarle Tienes una que pantalla o quieres conectarle algo, tienes que comprar un Un adaptador. adaptador aparte. Sí, ahora lo más utilizado actualmente es el USB, Sí. pero en un futuro se espera que cambie a USB-C. inventes. Era como las computadoras anteriores que te traían las entradas para la tarjeta SD grandotota. Ándale. Y que hoy en día las computadoras solamente Ajá. traen la entrada para la tarjeta SD. La Y para discos también. Para No sé discos, si lo vieron. todo ese tipo de entradas. Ya ahorita ya. Sí, eso ya es- Ya quemador, ya es muy rara. Sí, o es ya muy es raro. muy viejita la laptop. Pero sí. Yo me acuerdo que igual era el de audio, El de audio. el rojito y. Tenía muchos puertos. Pero el punto es que estos puertos son puertos de comunicación para estos dispositivos. Exactamente. Y estos puertos son los que hacen que nuestros dispositivos y nuestra computadora se puedan comunicar. Y es así como se llevan a cabo las operaciones de entrada y salida. Que tranquilos, operaciones de entrada y salida, ya estás pensando en matemáticas o en algo por ahí. Son más que los dispositivos que te conectan, ya sea o envían datos a la computadora o solamente reciben los datos y los leen. Acerca de esto, creo que tú sabes más o menos cómo es que se llama más específicamente, cómo es que se llama esto que estoy mencionando. Los de lectura y escritura. Exactamente, los de lectura y escritura. Por ejemplo, dame un ejemplo de lectura. Pues sería prácticamente la pantalla, ¿no? Es parte del hardware. Exactamente. Utiliza para recibir datos del hardware Y mostrarlo, ¿no? mostrarlo. Por Mostrarlo en ejemplo, pantalla. Plasma. Pues la lectura se refiere a mostrar datos. Ajá, exactamente. O recibir los Ok, sí. y de escritura, me parece que es salida. Es decir, si no me equivoco, si nosotros tendríamos una pantalla conectada a la computadora mediante la entrada y salida HDMI, lo que está haciendo mi computadora está haciendo una operación de tipo salida y está mandando escritura. Si no me equivoco, eso es lo que está haciendo la computadora. Ok, sí, sí. Esa parte es lectura, es cuando ingresas tú los datos desde el teclado para mandarlos al sistema y ya la de salida es la de escritura, ¿no? La de escritura es cuando tú ingresas los datos, puedes decir, escribiendo. Es como refiriéndonos al teclado. Los de lectura es cuando uno visualiza los datos, por ejemplo, los de salida, que serían las pantallas, el sonido, ¿Sí? los fans. Ok. Bueno, y para finalizar, vamos a hablarles acerca de dos operaciones bastante
decir, no sé si ustedes recuerden que antes, pues para copiar un archivo necesitabas copiarlo uno por uno en un USB, en un disco. Por ejemplo, los discos tenías que grabarlo uno por uno. ¿Alguien me puede decir por qué se tira eso? ¿Por qué solamente podías grabar un disco a la vez en una computadora convencional? ¿No? Me contesto yo solo. Bueno, puesto que solamente había una entrada de discos en una computadora normal, un quemador de discos. No solamente existía esto. Por ejemplo, si tú programabas un programa para grabar 3 películas y en 3 discos diferentes, pues existía una operación de entrada y salida de tipo espera. Es decir, el programa esperaba que se terminara de usar el disco y luego, de hecho, hay ciertos programas que te sacan el disco y te insertan el otro disco para continuar. Y ahí O sea, como que se llenaba el primer disco, podías ingresar el otro para que siguiera el proceso, ¿no? Donde lo dejó. Igual. Vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa. Como ya es recurrente, nuestro compañero Ángel nos trajo ciertos datos curiosos acerca de los dispositivos de entrada y salida. ¿Puedes mencionar algo? Sí, claro. Como bien saben, dado que la computadora es pues ya completa para nuestras personas, o sea, como hemos cambiado drásticamente desde un escritorio de oficina que tiene post-its, tiene bolígrafos, tiene máquina de escribir, que ese era un problema anteriormente, puesto que si había un error en el documento, pues tenía que quitarse el papel, corregir ese error, volverlo a ingresar, esperar a que secara la pintura blanca, que en ese momento se usaba mucho la pintura blanca, y después pues seguir con el documento. Ahora, el primer dispositivo que se implementó fue el teclado. El teclado, inventado por Christopher Latham Scholes en el 68. En el 68. 868, o sea, 1868. Es mucho tiempo atrás. de hecho, creo que antes de, como tal, las computadoras no tenían teclados, o sea, no existían mouse como tal, solo se le metían datos y imagínense, o sea, solamente había teclados, solamente había entradas, no podías modificar. ¿Y qué más? Bien, y el otro pues fue el mouse, que revolucionó, por así decirlo, esta parte de simplificar lo que son los puertos de entrada y de salida. Este dispositivo fue uno de los más populares, que fue inventado en 1963 por Douglas Engelbart, que si bien como experimento, como prueba, el primero fue hecho de madera y tenía como una sola tecla, o sea que Un clic. un clic, solo tenía un clic. Entonces era como un cajón que adentro tenía como un dispositivo para que la computadora pudiera aceptarlo mediante el cable. Entonces pues esto ya como que fue más fácil de utilizar y la computadora de interpretar. Fíjate que es curioso porque estamos hablando que el teclado fue en 1878. 68. Y el mouse casi 1868. un siglo después, ¿no? De Sí, de hecho sí. O sea, es Estuvieron 100 años con computadoras. Y creo que todos recordamos el anuncio ese de Apple, en donde salen con sus mouse, como que esa era la gran novedad. Sí. La Macintosh que traía mouse y se podía mover. Y es bastante curioso que tardaran 100 años en crear otro dispositivo de entrada y salida. ¿te imaginas ahí se la pasaban? ¿Qué otro dato tienes? Bien, ¿Otro dato? sí. Bien, la impresora, que pues digamos que sustituyó al fax, por así decirlo. Este fue un dispositivo de salida que fue inventado en el 1938 por Chester Carlson. Este fue el mismo inventor que hizo la fotocopiadora. La primera impresora usaba una matriz de agujas para imprimir texto en papel carbón. ¿Sí saben qué es el papel carbón, no? El papel carbón. El papel Sí, que... me parece como café, ¿no? Ajá, exactamente, el papel café, que cuando lo tocas pues cambia el color a carbón, a negro. Entonces me imagino usaban estas, la primera impresora usaba las agujas y pues nada, iba moviéndolo según cómo quedaba el documento así. Bueno, pues esos son todos los datos que nos trajiste, güey, ¿no?
que igual me quedo con el teclado y no 100 años para Sí, ¿Cómo podían utilizar las computadoras nada más? Sí. Pero bueno. Ahora es muy difícil. Ahora es muy común ver las computadoras. Es que apenas la evolución, pues, cuesta más Sí, claro. las cosas. Exacto, sí. Darwin decía, si no te adaptas, te vas a quedar en el pasado. Claro, todos. Pero bueno, como ya es recurrente, hoy les voy a contar una película acerca de nuestro tema. Hoy les voy a hablar acerca de la película de Tetris. Ustedes se han preguntado, una película sobre videojuegos. Y no como tal vez sobre videojuegos. La película sigue la historia de nuestra querida persona que no recuerdo el nombre. Que encuentra el juego de Tetris y hace un viaje enorme para conseguir los derechos del juego. La película explora la época donde existía la Unión Soviética, ¿se imaginan? Porque el creador de Tetris es soviético. ¿Verdad? Eso no lo sabía. Es soviético. Y entonces el tipo quería los derechos del juego como tal. Para dispositivos, para computadoras, para arcades, que en esa época. Los arcades. Las maquinitas. Las maquinitas donde perdías el dinero de las De las tortillas. tortillas. Y para consolas de videojuegos. ¿Qué pasa? Existe cierto conflicto con los derechos, puesto que hay un inconveniente al momento de plasmar los derechos, porque no quiero spoilearles mucho, pero los dispositivos de entrada y salida son los que determinan la resolución de este problema. Es decir, nuestro querido amigo X, que no recuerdo el nombre, perdón, Ahí se lo vamos a poner Sí. claro en la descripción. necesitaba los derechos, pero otra persona tenía los derechos, por ejemplo, de computadora y de arcades. Y él quería los derechos de arcades y de computadora y de consolas. Y él solamente contaba con los derechos de consola. Inclusive él ya tenía un contrato con Nintendo para poder sacar el juego y ya venía la Game Boy. Entonces ya empezaba a haber ciertos problemas en donde hasta qué es una computadora, qué define a una consola. Entonces ahí entra un poco acerca de cómo es que una computadora es definida gracias a sus dispositivos de entrada y salida. Es decir, pensemos en una consola de videojuegos. ¿Cómo es que se diferencia una consola de videojuegos de una computadora? Básicamente son muy similares, mas no son iguales. Recordemos que una computadora tiene teclado y mouse, y una consola de videojuegos tiene un joystick, y así es como se controla. Y ahí es donde entra un poco nuestro tema. Y recuerden que esta película la pueden ver en Apple TV o en su tiendita más cercana de películas muy legales. Así que bueno, esa es la recomendación de hoy. Ya tienen que ver hoy. Y la próxima semana, si quieren, podemos hablar de la película. Claro. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por ver este podcast, aunque los podcasts se escuchan.